Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniero. Bien, espero, espero que hayan revisado la plataforma, ¿no? Esta diapositiva está en la plataforma. Bien, el día de ayer que pasamos clase, hemos visto lo que era la media aritmética y la mediana. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hemos avanzado ayer, tal vez? Algo que repasando les haya generado dudas, tal vez. Bien, el día de ayer habíamos visto la media aritmética, habíamos trabajado con el caso de Wigner-Pontiac. Hemos dicho que para calcular la media aritmética lo que teníamos que hacer era el producto, ¿sí? De cada fila de la marca de clase de esta columna por su respectiva frecuencia absoluta, ¿no? Una vez ese producto está acá, ¿no? Una vez calculado todos los productos de cada fila se sumaban. Y esto era el producto, era la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Bien, esta cantidad que nos ha salido de esta sumatoria se tenía que dividir entre el total de observaciones, que eran 80, ¿no? Y esto nos daba 20.175, que era la primera forma de calcular la media aritmética. Para calcular la media aritmética de otra forma, también se hacía la marca de clase, multiplicaba la marca de clase por la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, una vez multiplicado por la frecuencia relativa, teníamos toda esta columna y sumábamos, ¿no? Sumábamos toda esta columna y nos daba 20.175, que correspondía a la media aritmética. Para calcular la mediana, no era tan fácil como la anterior, solo se tenía que seguir una ecuación, ¿no? Una ecuación en donde debíamos nosotros primero identificar, en la que nosotros debíamos primero identificar la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Sí, esta es la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Teníamos 80 observaciones, de 80 observaciones, la mitad estaba ubicada en 40, ¿no? Y esto teníamos que ver en qué clase estaba contenida, ¿no? En la primera clase estaban las primeras 8 observaciones, en la segunda clase estaban sí, los primeros 31 observaciones, en la tercera clase estaban las primeras 48. Entonces, esto nos decía que estaba dentro de la tercera clase. Entonces, la clase donde está la mediana es la tercera, y en base a esto empezamos a calcular, ¿no? Nos dice primero el límite inferior de la clase mediana, que corresponde a 18.000, el ancho de clase de la clase donde estamos calculando la mediana, que es 21.000 menos 18.000, son 3.000. N, que es el número de observaciones totales, que es 80 dividido entre 2, menos N M menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Significa que estamos aquí en hoy 48, tomaríamos el 31, ¿no? ¿Sí? Dividido entre la clase, perdón, entre la frecuencia absoluta de la clase actual. Esto significa la clase donde está la mediana, que es 17. Reemplazando estos datos, nos daba que la mediana es 19.588,2. Lo que hoy vamos a ver va a ser la moda. Bien, y para entender la moda, vamos a remitirnos a la parte teórica, ¿no? Bien, la moda. La moda es otra medida de tendencia central. La moda de una serie de números es aquel valor que se presenta con la mayor frecuencia. Observen aquí, la clave es que es aquel valor que se presenta con la mayor frecuencia, es decir, es el valor más común, o dicho de otra forma, el que más se repite, ¿no? El que más se repite. La moda puede no existir, e incluso si existe puede no ser única. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que
en una distribución de frecuencias o datos no agrupados, ¿sí? Vamos a tomar aquel valor que se repite más, ¿no? Aquel valor que se repite. ¿Cuándo no va a existir la moda? Cuando no haya ningún valor que se repita, ¿no? O sea, significa que todos los valores son únicos, ¿no? Entonces no hay valor que se repite, entonces la moda no existe. ¿Y cuándo existe más de uno? Cuando el número mayor de repeticiones, por ejemplo, vamos a suponer que un valor se repite 15 veces, resulta que no es el único que se repite 15 veces, ¿no? Son dos valores que se repiten 15 veces, entonces, pero el máximo número de repeticiones son 15, entonces puede ser que existan dos, ¿no? Eso ya vamos a ver, Silvia. La moda es especialmente útil para describir los niveles de mediciones nominales y ordinales. Bien, ejercicio en clase. A continuación se muestran los sueldos anuales en dólares de gerentes de control de calidad en algunos estados. ¿Cuál es el valor modal de los sueldos? O sea, ¿cuál es la moda en los sueldos? Entonces nosotros observamos y debemos encontrar un valor que se repita, ¿no? Que se repita mucho. Bien, vamos identificando ello. Observen. Bien, ¿qué valor observaron que se repite más? La 60.000, licenciado. 30.000, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, sueldos. Y como yo quiero ver cómo se repiten, que son varios datos, voy a poner, bueno, filtro le voy a poner aquí. Voy a ver aquí datos. Ya está. Lo voy a ordenar primero ya. Menor a mayor y voy a ver cuántas repeticiones tenemos. Para 35 tenemos solo una, o sea, no se repite. Para 40 tenemos dos. 49.100. Solo una. 50.000, 55.000. 60.000 es el que se repite más, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? 6 veces, ¿no? Te cuestan 65.000 y 71.400. Entonces, el valor modal es 60.000, ¿no? ¿Se entiende, no? Bien, entonces, cuando calculemos moda de elementos no agrupados, de observaciones no agrupadas, ¿sí? Observamos nosotros cuál es el valor que se repite más. Y ese valor que se repite más, ese va a ser el valor modal, ¿no? Entonces, una revisión de las cantidades revela que el sueldo anual de $60.000 aparece con mayor frecuencia, 6 veces que cualquier otra percepción. Por tanto, la moda es 60.000. Ejercicio en clase. Una muestra de personas solteras en Tucson, Texas, que recibe pagos por seguridad social reveló que los siguientes ingresos mensuales en dólares.
En 426, 299, 290, 687, 480, 439 y 565. Mm, a ver, esto pregunta la mediana, mediana, mediana. Ah, este se salió, ¿no? Este era el ejercicio de la mediana. Se desplazó. Bien, esto lo realizan ustedes, ¿ya? Este de la mediana, ¿no? Se pasó al parte de la moda. Bien, veamos otro caso ya de moda. Por ejemplo, vamos a poner edades de concurso de estadístico. ¿Verdad? Bien, valor modal, bueno, vamos a poner varios datos, por ejemplo, que tengan 21, 25, 23, 28, 35, cada uno con 39, 25, 24, 26, 23, 21, 28, 21, 23, 25, 21 y 23. Bien, de estas observaciones, ¿cuál sería el valor modal? Voy a sacar aquí, vamos a poner edad. Lo que nosotros estamos queriendo es encontrar la edad de moda, ¿no? Entonces, vamos a ordenar de menor a mayor. Vamos a ver cuál es el que se repite más, ¿no? Tenemos 21 que se repite, voy a poner 4 veces para no perderme. 23 que se repite 4 veces. 24 una. 25 se repite 3 veces. 26 solo una. 28 se repite 2 veces. Y 35 y 36 no se repiten, ¿no? Entonces, sabemos que 21 se repite 4 veces, 23 4 veces, 25 3 veces y 28 2 veces. ¿Cuál sería la moda? Jóvenes, sin temor a equivocarse, ¿cuál sería la moda? 21 y 23, licenciado. Correcto, 21 y 23. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque son los que más se repiten. Correcto, Sí. correcto. Así tienen que responder, ¿no? Porque son los que más se repiten. ¿Y 25 por qué no es moda? Porque no se repite Porque tanto solo como se repite 3 veces y se agarra el no se- mayor. solo se repite 3 veces, ¿no? No se repite tanto como 21 y 23. Entonces se entiende acá, ¿no? No hay mucho donde perderse con respecto a la moda. Si en lugar de 26 hubiéramos tenido un 25, por ejemplo, y esto se hubiera convertido en 4 veces repetido, ¿no? Entonces hubiéramos tenido que la moda iban a tener 3 valores, ¿no? O sea, 21, 23 y 25, ¿no? ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, los valores modales son 21 y 23. Ya está. Bien. Entonces, no es más con datos no agrupados, ¿no? Con datos no agrupados, ustedes revisan visualmente cuál es el que se repite más, ¿no? Si hay dos valores que se repiten más, bueno, son dos valores los que son valores modales, ¿no? En caso de que ninguno se repitiera, no hay valor modal. Si como este solo hay uno que se repite, solo hay un valor modal. Entonces puede haber uno, puede haber muchos, o no puede haber ningún valor modal, dependiendo de cuántas veces se repite. Bien, ahora veamos la moda de datos agrupados, ¿no? La moda de datos agrupados. Para esto vamos a traernos nuestra tabla de Winnar-Pontiac nuevamente. Bien, no vamos a necesitar tantos datos, excepto hasta acá, ¿no? Frecuencia relativa. Vamos a pegarlo por acá.
Bien. Vamos a borrar el color amarillo que estará de... ahora sí. Y eso también. Listo. Bien, la moda de datos agrupados también, al igual que la mediana, corresponde a una fórmula, ¿no? Y esta se representa con M sub O, mo, por moda, va a ser igual al límite de la clase inferior, sí, el límite inferior de la clase modal, más el ancho de clase de la clase modal, multiplicado por, aquí hay un corchete, debería estar más grande, ¿no? Pero está multiplicado por, estos triangulitos se llaman delta, ¿ya? Es como un símbolo griego, un triangulito. Delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2. Bien, aquí nos dicen, ¿no? L sub i es el límite inferior de la clase modal. Delta 1 es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior, o sea, de la clase anterior. Y delta 2 es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua superior. ¿Esto qué quiere decir? Aquí abajo nos dice delta 1 va a ser n sub i menos n sub i menos 1 y delta 2 va a ser n sub i menos n sub i más 1. Bien, les explico. Esto no. Primero, tenemos que identificar la clase modal. La clase modal, ¿cuál va a ser? Hemos dicho que es aquella que más se repite, ¿no? Entonces, aquí en esta parte acá, en esta columna, identifiquemos cuál es el valor que más se repite. Perdón, aquí, en la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿O qué clase tiene más frecuencia, ¿no? 23, ¿no? Entonces, 17. 23 es la que más se repite, ¿no? Entonces, por este 23 es la frecuencia absoluta, ¿sí? Esta vamos a llamarla esta va a ser la clase modal, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esta. Bien. Ahora nosotros vamos a escribir, bueno, voy a traer acá la fórmula acá para editarla, ¿ya? Vamos a copiar. Bien, aquí tenemos sub i y después tenemos delta 1, delta 2, ¿no? Bien, con símbolo. En delta sub 1 dividido entre delta sub 1 más delta sub 2, ¿no? No me convence porque se copió así. Desapareció el editor de ecuaciones. Bien, vamos a ver cómo solucionamos esto. Bien, vamos a empezar de nuevo ya. No sé qué ha pasado con el editor.
Bien, decíamos que esto es igual al límite inferior más W, límite inferior, el ancho de clase de la clase modal. Ya creo que es por esto, ¿no? Por este símbolo. Vamos a insertar dos aquí. Bien, ya está. Ahora, cuando nos dice de delta sub 1, que es la frecuencia absoluta de la clase actual menos la clase anterior, que esa es para delta sub 1. Voy a copiar esto para acá. Cuando dice delta sub 1, esto es igual a la clase, a la frecuencia absoluta, ¿sí? En este caso el 23 va a ser, ¿no? 23, esa es la clase actual, menos la clase anterior. Entonces va a ser igual, vamos a poner, va a ser 23 menos 8. ¿Bien? Y esto nos va a dar 15, ¿no? Eso va a ser delta sub 1. Cuando tengamos delta sub 2, va a ser la clase contigua, ¿no? La siguiente va a ser 23 con el 17. ¿Bien? Entonces eso es importante aquí ya. Entonces vamos a tener aquí 23 menos 17 y esto nos va a dar. ¿Cuánto nos va a dar? Sí. 6, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos, ¿no? Los datos respectivos. Seguimos con esto. Entonces, el límite de la clase inferior, ¿cuál va a ser? El límite inferior de la clase modal, 15.000, ¿no? 15.000. El ancho de clase para el Winner Pontiac sabemos que es 3.000. Pero si deseamos podemos hacer la división aquí, ¿no? Entre 18.000 menos 15.000, ¿no? Ese es el ancho de clase. Delta sub 1. Delta sub 1 va a ser representado por 15, según lo que hemos hecho acá. ¿Sí? Aquí también 15. Y delta sub 2 va a ser 6. Con estos datos calculen cuánto les da. Entonces tenemos igual a 15.000 más 3.000 multiplicado por la división entre 15 dividido entre 21. ¿Les da eso? 17.142,86, ¿no? ¿Sí? ¿Todos verifican eso? Correcto, Ariel Johnny Choque. Sí, Bien, entonces, ingeniero, sale certificado.
Entonces, como ustedes ven, no es complicado, ¿no? Esto solo es entender la forma. Bien, y lo único que hemos necesitado saber es la frecuencia absoluta acá, saber cuál es el que más se repite. Ahora, ¿qué pasa en datos agrupados si yo tengo dos o más valores que se repiten? ¿Sí? Y son los que más se repiten. Por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, aquí era el 23, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí también se repite con 23. Sí, vamos a suponer que aquí también se repitiera con 23. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esta es una clase modal, la primera clase modal, y esta sería la segunda clase modal. Entonces, teníamos que calcular la moda para esta clase, el cálculo que hemos hecho aquí, y la moda también para esta otra clase. Los mismos cálculos, ¿sí? De la misma forma calculamos para la segunda clase. ¿Se entiende, no? Si hubieran dos valores modales, calculamos así, para el primero y después para el segundo. Si las dos clases modales son contiguas, lo mismo, ¿no? Lo mismo de la misma forma, ¿no? La única diferencia sería que aquí donde le dice que delta sub 1 es 23 menos 8, porque es con la anterior, calcularían entonces esta menos la anterior, ¿no? Y lo mismo con la siguiente, ¿no? Esta con la siguiente. ¿Correcto? ¿Se entendió la moda aquí de datos agrupados? ¿Preguntas, jóvenes? Eliane Salazar, ¿qué parte no entiende tal vez? Nos puede comentar y lo volvemos a explicar si es necesario. Sí, claro, José María Flores. Vamos a ver si tenemos dos clases. Vamos a tomar este mismo ejemplo, pero vamos a poner aquí moda de datos agrupados. Bien, y esto lo pondríamos acá. Bien. Vamos a cambiar los valores, ¿ya? Vamos a cambiar los valores. Vamos a suponer que aquí están 6, aquí está 15, aquí 12, 14, 15, 6 y 9. Nos faltan 3 más, ¿no? Aquí vamos a poner el 9, ya, para que mantengan los 80. Bien, según si fuera este el cuadro del ejercicio, ¿cuáles serían los valores modales, ¿no? ¿En qué clase estuvieran los valores modales? Son los valores que más se repiten dentro de la frecuencia absoluta. Sería entonces el 15, ¿no? Que más se repite. Tendría aquí este como primer valor modal y este como segundo valor modal, ¿no? ¿Se entiende, no acá? Entonces yo, como voy a sacar los valores modales, ¿sí? Tengo esta fórmula y entonces voy a trabajar para el primer clase modal, ¿no?
Para la primera clase modal tengo delta sub 1 que va a ser el 15 menos la anterior, ¿no? Que va a ser el 6. Entonces va a ser, aquí voy a tener 15 menos 6, ¿no? 15 menos 6. Y esto va a dar 9, ¿no? Ahora para la siguiente va a ser 15 menos 12. Entonces aquí voy a tener 15 menos 12. Y esto me va a dar igual a 3, ¿no? ¿Correcto? Estamos trabajando con la primera clase modal. Voy a cambiar de color. Para la línea que está en azul, ¿no? Estamos trabajando con el azul. Entonces, reemplazando esto en las fórmulas, vamos a tener que el límite inferior, ¿cuánto es? En la clase azul va a ser 15.000. ¿Sí? El ancho de clase va a seguir siendo 3.000. El delta sub 1 va a ser 9. Delta sub 1 aquí también va a ser 9. 9 más 3, ¿no? Bien, y con esta información ustedes calculan. Bien, José María Flores Supepi pregunta en el chat, ¿por qué 15 menos 12? ¿Por qué 15 menos 12? Bien, porque nos está diciendo el enunciado del delta, aquí en la diapositiva, que tenemos que hay diferencia, ¿no? El exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua superior. La clase contigua superior es del 15, la que sigue es el 12, ¿no? La clase contigua superior. La clase contigua anterior es esta, la primera clase. La contigua superior va a ser la siguiente. Entonces tenemos que calcular la diferencia. ¿Cómo se calcula la diferencia? A través de una resta, ¿no? O el exceso también es a través de una resta. Entonces 15 menos 6 para delta 1 y 15 menos 12 para delta 2. ¿Se entiende, no? ¿Responde a su pregunta, José María? Está bien. Entonces tenemos 15 menos 12, que va a ser 3. Bien. Ahora vamos a calcular esto, ¿no? Tenemos, va a ser igual a 15.000 más 3.000 multiplicado por 9 dividido entre 9 más 3 va a ser entre 12, ¿no? Y cerramos paréntesis y nos da que la moda en ese valor es 17.250, ¿no? ¿Sí? Para esto que está en azul, ¿no? Aquí. Recordemos que la clase moda está entre 15.000 y 18.000 y nos dice que la moda está en el valor que corresponde a 17.250. 17.250. Bien. Ahora, de esta misma forma, quiero que ustedes calculen la siguiente clase modal. Ingeniero, una preguntita. Diga. Pregunten. ¿No es 30.000? ¿Dónde 30.000? No sé, digamos, por de dónde saca 3.000 si aquí están, digamos, 27.000, 30.000. Ahora estamos aquí, en esta, lo que está de azul. Solo los azules. Ajá. Y el ancho de clase, 3.000. Recordemos que el Sí. ancho de clase de 3.000 corresponde a la diferencia entre el límite superior y el Yo no le límite estoy inferior. entendiendo por de dónde está sacando los 3.000. Claro, es lo que corresponde al intervalo que corresponde al intervalo de clase, ¿no? A este valor. ¿Cuánto hay entre 15.000 y 18.000? ¿Cuánto es la diferencia? Ah, ya, ya. Ese es el, 3.000. Sí, ese es el sí, ancho. estaba confundida. Bien, ahora Yo pensé ustedes que yo estaba mirando acá el número 7 y sin embargo ya sabía eso. en el 12 estamos trabajando. Bien, ahora Ah, ustedes ya. calculan para lo que está en verde. De 24.000 a 27.000 también tenemos un valor de 15. ¿Cuánto nos da? Ocupan la misma fórmula, ¿no? Que está acá. Les puedo ayudar con los deltas si desean. Bien. Delta sub 1, ¿cuánto va a ser para lo que está en verde? Vamos a marcarlo, ¿no? Para que parezca más bonito. Vamos a marcarle un verde claro y con bordes así. Bien. Esta es la primera clase modal y esta para la segunda clase.
Bien, para delta sub 1 tenemos que calcular de este 15 hacia el anterior la diferencia, ¿no? Entonces tendríamos 15 menos... ¿15 menos cuánto? Estamos en lo verde. En lo de verde. 14. 14. 14, ¿no? ¿Cuánto sería 15 menos 14? 1. 1. Ahora, entre 15 y la clase superior siguiente, 9. 15 menos 9, entonces, ¿no? ¿Cuánto sería 15 menos 9? 6. Ya lo tienen, ¿no? Y ya lo tienen, ¿no? Entonces vamos a subir aquí. El valor del límite inferior va a ser 24 acá. 24.000. El delta sub 1 va a ser 1. Delta sub 1, 1. Y aquí la diferencia era 6, ¿no? Bien, ¿cuánto les da? Si yo calculo que tener 24.000 más 3.000 multiplicado por paréntesis, 1 dividido entre 7, cierro paréntesis, ¿no? 24.428. 24.428, correcto. 571. Sí, está bien. Entonces aquí nos vamos a poner que nuestro valor modal es 24.428,57. Sí, ahora quedó más claro, ¿no? Entonces, de esta forma calculan si tienen dos valores modales, ¿no? Y si tuvieran más valores modales en una distribución de frecuencia, pues para cada valor modal que encuentren, ¿sí? Van a calcular esto, ¿no? Esto es cuando tenemos dos, ¿no? Si tuviéramos tres, calculan otro cuadrito más a la derecha y otro cálculo. Ingeniero, Adelante, pregunte. el anterior ejercicio solo agarró uno porque ese no se repetía mucho o por qué lo agarró ese número. Ah, ya, aquí. En este de aquí, porque es el que más se repetía. Nosotros tomamos al que más se repite. Dentro de esta columna, ¿cuál se repite más? Vale. Que más se repite, ¿no? Recordemos que frecuencia absoluta significa el número de repeticiones, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor número de repeticiones? Es 23, ¿no? Marco Antonio. Se desconectó, parece, ¿no? Bien, entonces nosotros tomamos el que más se repite, ¿no? En este caso,